¿Qué diablos son los serious games? ¿Sirven los videojuegos para algo? ¿Puedes aprender algo? ¿O son solamente una fuente de entretenimiento? No sé, vamos a descubrirlo hoy. Les voy a exponer algo muy interesante llamados los serious games o juegos serios en español. A ver, empecemos por algo muy simple y su definición. Los serious games son juegos enteros, con principio y final, directamente pensados y desarrollados para aprender algo. Y ese aprender no es solo como, eres un cavernícola y destruyes esto, ahora cálculame la raíz cuadrada de 5. No, no es así. Es un juego en el que está integrado en su narrativa, en sus mecánicas y en todos los elementos que lo complementan y que lo arman y que lo hacen y que lo hacen ser un videojuego. El concepto de aprender es aprender jugando y es algo que el cerebro disfruta muchísimo. A ver, pero antes vamos a poner las cosas claras. Hay tres términos importantes a la hora de entender qué son los serious games y no confundirnos. Uno es el e-learning, el otro es la gamificación y el otro es los juegos serios en sí. Vamos a explicar uno por uno para que quede claro y no nos confundamos. El e-learning. El e-learning es digitalizar un conocimiento y con una mínima interactividad. Un muy buen ejemplo de esto puede ser mi primera Encarta. Mi primera Encarta tenía un montón de conocimiento, un montón de elementos, imágenes, multimedias que tenían una interactividad mínima y que lo que buscaban era lanzar un conocimiento. Ahí está el conocimiento, léalo, disfrútelo, gócelo, arme el dinosaurio con el rompecabezas, pero ya. No hay una narrativa, carece de todas esas cosas. La interactividad es muy mínima. Ahora vamos con gamificación. Gamificación es tomar elementos de los videojuegos, elementos, mecánicas y conceptos de los videojuegos y trasladarlos a entornos no lúdicos, o entornos donde los videojuegos, como a ver qué hace un videojuego aquí, como por ejemplo la oficina. Cuando ponen un tablero de puntajes en la oficina, cuando ponen recompensas al llegar a cierta cantidad de ventas, por ejemplo en una oficina que se encargue de eso, no sé, de ventas y demás elementos que nacen en los videojuegos y se trasladan allá a esos lugares no lúdicos, buscando como esa mejoría, buscando esa motivación. Y por último, lo que ya les expliqué de los serious games, que son absolutamente juegos pensados para aprender algo, para enseñar algo. Y antes de adentrarnos un poco más en lo que serían ya las estructuras, las clasificaciones de los serious games, vamos a hablar un poco del cerebro y de qué quiere el cerebro, de por qué jugar es algo tan bueno para el cerebro. Y todo esto no me lo invento yo, todo esto lo tomé de conferencias que ha dado el principal referente para esta investigación, que es Belén Gómez, que ella es una española desarrolladora de videojuegos y que ha creado una empresa enfocada en los serious games. Así que bueno, vamos a empezar un poco como explicando por qué el cerebro le gusta tanto jugar y qué ventajas tiene. Bueno, vamos a hablar entonces cómo funciona nuestro cerebro para aprender, para que podamos saber si los serious games funcionan o no funcionan. Vamos a partir de 5 características. 1. Nuestro cerebro funciona siguiendo patrones. Todo lo que el cerebro desarrolla, todo el aprendizaje lo realiza a través de patrones. Entre más veces realiza un patrón, más profundo se hace el surco en la mente para poder realizar ese patrón continuamente y dejar de darle tanta importancia al patrón para poder hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo aprender a conducir. Al principio es súper difícil, palanca, cambios, clutch, freno, acelerador, la viejita, cuidado, pum, que al pasar el tiempo se hace mucho más sencillo, se hace mucho más fácil, se hace mucho más mecánico, porque el surco de nuestro cerebro ya está tan profundo, está excavado tan a profundidad que podemos hacerlo casi que en automático. Entonces podemos pues como crear esos patrones. Segundo, antiesfuerzo. El cerebro no le gusta para nada esforzarse y esa frase de la letra con sangre entra no es verdad. La mejor forma de aprender es estar tranquilo, es estar relajado. Por ejemplo, los niños aprenden mucho más fácil un idioma. ¿Por qué? Porque ellos no están con el desespero encima de necesitar aprender o de querer aprender. Simplemente hoy toman una palabra, mañana toman otra y así. Por eso su cerebro, y también porque su cerebro funciona de una manera diferente, pero también es ese estado de tranquilidad que le genera. Otro ejemplo muy bueno, por ejemplo, sería, un ejemplo sería muy bueno la clase con el profesor Iván. Es más fácil y se quedan más fácil los conocimientos de la clase de videojuegos porque es mucho más tranquilo, relajado y genial y lo disfrutas más
que las clases de seminario, en la que estás más preocupado porque no te corten tu cabeza. Pero continuemos. El cerebro es antidolor. Cuando algo nos duele, se estimula la corteza insular, que es la que envía una señal diciéndole al cuerpo: peligro, cuidado, corra, huya. Por eso es que cuando pensamos en que algo nos desagrada o no nos gusta, estimulamos esa misma región insular y tenemos aversión a realizar ese proyecto, o ese trabajo, o ese lo que sea. Como por ejemplo pensar en escribir 3 párrafos o 3 hojas, para una materia como seminario, da repelús. Pero cuando ya lo estás haciendo y te das cuenta que no era tan difícil como tu región insular te hacía pensar, lo empezás hasta a disfrutar y ya decís como, bueno, no era tan difícil, no era tan complicado. Ahora, vamos con el modo difuso, que sería la otra característica. Ya definimos que nuestro cerebro trabaja con patrones, ¿verdad? Pero ahora vamos a explicar el modo difuso. Cuando estás creando un patrón, vas de A a B, estás constantemente de A a B, de A a B. Pero en el modo difuso lo que haces es que estás tranquilo, estás relajado, estás ya fuera de esa situación de estrés. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú pasas en la oficina y tienes un problema que intentas resolver y no puedes, te apagas el computador, se terminó tu jornada y te vas, te montas en el bus, empiezas a pensar en otras cosas y la solución viene a tu mente. ¿Por qué? Este es el modo difuso, en el que el cerebro deja de ir de A a B, tratando de resolver el problema y empieza a ir a saltar de patrón en patrón. Empieza a buscar nuevas conexiones y así genera nuevas ideas. El modo difuso permite eso, permite generar unión entre nuevos patrones para crear nuevos resultados. Y quinto, drogas. Nuestro cerebro ama las drogas y sobre todo la dopamina. Este concepto está muy bien ejemplificado en los casinos, en las máquinas de apuestas, de jugar y todo eso. La estimulación sensorial, las luces, la recompensa, el sonido lógico que... Bueno, lógico no, el sonido característico que tienen las monedas de Mario o la vida de Mario. Eso es una recompensa auditiva que al cerebro le encantan. Entonces con estos 5 patrones es que el cerebro como funciona para aprender, y es lo que los videojuegos aprovechan muchísimo. Pero a ver, yo digo videojuegos, pero esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Jugar ha sido una manera de aprender para la humanidad desde hace mucho tiempo. Vámonos por ejemplo permítanme ver aquí el chancuco. Vámonos por ejemplo a 1760, la corte de Jorge III de Inglaterra. Tenía 5 hijos y... 5 no, tenía 15 porque le rendía al señor. Tenía 15 hijos y ellos jugaban con rompecabezas para aprender geografía. Ahí podemos ver en la imagen que es un rompecabezas para armar como el país o los reinos que componían a su reino más grande. No sé específicamente cómo sea, pero pues ese es el principio. Vámonos a 1770 con un muñeco diseñado por una matrona que recorrió Francia para enseñar a las parteras métodos menos agresivos o más eficaces para poder dar a luz y traer vida al mundo. Vámonos a 1940 y los nazis, que pues manejaban muy bien lo de la propaganda, desarrollaron este juego de mesa cuyo propósito es expulsar a todos los judíos de la ciudad. Claramente no es el mensaje más óptimo o propicio, pero a través del juego se pueden comunicar y se pueden generar y se pueden sembrar ese tipo de pensamientos e ideas. Así que bueno, vamos a ver. Empecemos con esa clasificación de juegos serios. Hay una sigla muy interesante que es MAPLE, MAPPLE, que significa Motivation, Awareness, Practice, Persuasion, Learning and Evaluation, que en español significa motivación, conciencia, práctica, persuasión, aprendizaje y evaluación. A continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos y explicar en qué categoría entran cada uno de ellos. El primero es Smorball. Smorball es un juego en el que sos un deportista, al parecer un jugador de hockey, y tu objetivo es destruir los robots que vienen a conquistar el mundo. Pero para poder enviar a tus jugadores a destruirlo debes tipear palabras. Entre más palabras tipees, más pronto lanzas al jugador, envías al jugador para que pelee contra el robot.
y así más puntos ganas. ¿Qué sucede? Al tipear estas palabras lo que está ocurriendo es que estamos digitalizando libros. Libros muy antiguos y viejos que están en físico, que no tienen una versión virtual, los estamos escribiendo para poder virtualizarlos y que no se pierda ese conocimiento. Esto entra en la categoría de la motivación, porque sin darnos cuenta estamos haciendo algo que es trasladar y escribir un libro de una manera más rápida. Y no solamente vos, sino entre muchas personas, porque el juego está en la nube y muchas personas están jugando y a la vez ayudando con esta causa de la digitalización de libros. Como último ejemplo tenemos el juego llamado September 12 o Septiembre 12. Es un juego en el que tenemos como objetivo matar terroristas. Obviamente parece en el juego, en la imagen que podemos ver, parece un país árabe y podemos observar que los terroristas y los civiles, la única diferencia es que los civiles van con niños y son vestidos de blanco y los terroristas están usando pues, ropa azul. Y nuestra arma con la que tenemos que matar a los terroristas es una bazooka. Es imposible darle a un terrorista sin asesinar a personas inocentes, pero aún así el juego te da la posibilidad de disparar. Al disparar y al asesinar a un terrorista es imposible, como ya dije, no darle a las personas inocentes. Por lo tanto, al matar a un terrorista matamos personas inocentes. Pero no termina ahí. Al morir tanto terroristas como personas inocentes, las familias vendrán alrededor de los cadáveres y llorarán. Y después de llorar, se convertirán en más terroristas. Por lo cual es imposible terminar el juego cuyo objetivo es destruir los terroristas. Y Belén Gómez al presentar este libro dio una reflexión bastante interesante y decía: solo con jugar este juego por un rato te das cuenta que esta no es la solución para el terrorismo. Como ya pueden intuir, este juego pertenece a la categoría de la concienciación. Y nada, llegamos al final de la exposición. Espero que haya podido responder la primera pregunta que planteé, y es que los videojuegos sirven para mucho más. No son solamente una fuente de entretenimiento, sino que, como ustedes pueden ver, hay muchas maneras de usar los videojuegos como un lenguaje de comunicación, como un medio de expresión y como se les ocurra. Solo está en querer usar las herramientas que tenemos de una manera diferente, así que juguemos Serious Games.